¿Qué ocurre cuando el deber choca con el instinto? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una soldado y madre primeriza en Montevideo. Una mujer que de la noche a la mañana se ve acusada de uno de los delitos más graves en el ámbito militar, que es la deserción. Y lo que a primera vista, parece un caso de disciplina militar de manual, se convierte en un laberinto legal y humano fascinante. Totalmente. Tenemos la sentencia, tenemos los documentos del juicio, y al analizarlos, lo que vemos es un choque brutal entre la rigidez de la burocracia militar, la lógica médica y sobre todo los derechos de una madre lactante. Exacto. Nuestra misión, ¿no veis?, es darle las tripas a este proceso judicial. Vamos a desmenuzar cómo una soldado, Catherine Pamela Bentancor Sosa, se enfrentó a una petición de cárcel. Y sobre todo cómo la estrategia de su abogado, Daniel Bruno, fue la pieza clave que le dio la vuelta a una situación que parecía, la verdad, perdida. Pues a ver, situémonos en el punto de partida. Es 10 de mayo de 2024. La soldado de primera Bentancor Sosa debía reincorporarse a la escuela militar tras una licencia y no lo hace. Es que es fundamental entender qué tipo de licencia era. No estaba de vacaciones, terminaba su licencia por maternidad. Claro, no es un detalle menor. Para nada. Al no presentarse, el contador empieza a correr. Y el 16 de mayo, o sea, 6 días después, alcanza las 144 horas. 144. Ese es el número mágico, sí. El umbral que, según el Código Penal Militar, convierte una ausencia en un presunto delito de deserción simple. Y es automático, ¿eh? Se activa el protocolo penal y ya no hay marcha atrás. La maquinaria se pone en marcha. Y para añadir más leña al fuego, en los documentos del caso se lee algo que a primera vista es, contradictorio. Ella llevaba 2 años intentando solicitar la baja del ejército, pero justo antes de todo esto, el 1 de marzo, había renovado su contrato. Y cuando en el juicio le preguntan por qué, su respuesta es demoledora. Nos da el contexto humano de toda esta historia. Cita textualmente: porque cambió mi situación personal. Tuve a mi bebé y no podía quedarme sin trabajo. Uf, qué duro. Esto lo cambia todo. O sea, no estamos hablando de alguien con un deseo premeditado de abandonar sus funciones. Para nada. Es una persona atrapada. Por un lado, necesita desesperadamente el sueldo para mantener a su hija recién nacida. Y por otro, esa misma hija le crea una situación que choca con las exigencias del servicio. Es una encrucijada terrible. Necesita el trabajo, pero las condiciones del trabajo se vuelven, de repente, incompatibles con su nueva realidad como madre. Y en medio de esa tensión es cuando intenta comunicarse con sus superiores. O sea, no es que desaparezca sin más. ¿Correcto? Ella no se esfuma. Coge su móvil y le escribe por WhatsApp a su superior directo, el sargento primero Fabián Quinteros. Por WhatsApp, que eso también es un detalle. Sí, le explica la situación y le adjunta la foto de un certificado médico que, según ella, justifica su ausencia durante un mes más, por motivos de lactancia. Ella pensaba que con eso bastaría. Y es ese certificado, esa simple foto enviada por WhatsApp, lo que se convierte en el epicentro de todo el conflicto. Aquí es donde la cosa se tuerce de verdad. Totalmente. El mensaje escala en la cadena de mando y llega al teniente coronel Fabián Arellano, que es el jefe de personal, y él, pues, lo rechaza de plano. Así, sin más. Bueno, en su declaración posterior en el juicio, explica sus motivos. Primero, le recuerda a la soldada que existe una ley que le permite hacer medio horario por lactancia. Y segundo, y este es el argumento central de la acusación, afirma que el papel que ella envió no tiene el nombre de ella. Un momento, ¿cómo que no tiene su nombre? El certificado médico estaba a nombre de otra persona. A mí de entrada eso me suena rarísimo. Si yo soy el jefe y un empleado me manda un justificante que no está a su nombre, lo primero que pienso es que algo no encaja. Exacto, y esa es la reacción inicial del mando. El certificado estaba a nombre de la bebé. Ah, de la bebé. Y para el teniente coronel, eso lo invalidaba por completo. Él, desde su perspectiva, le ofrece lo que considera una solución razonable. Le dice: ven y adaptamos tu medio horario para que te sea más cómodo. Vale. Pero la soldado insiste en que no puede, basándose en ese certificado que el mando ya ha decidido que no es válido. La comunicación se corta, las posturas se enrocan y el proceso penal sigue su curso imparable. Entiendo la postura del mando, ¿eh? Si nos ponemos en su piel, tiene que mantener la disciplina. Una soldada no se presenta, no llama por los canales oficiales y envía por WhatsApp una foto de un papel que ni siquiera está a su nombre. Visto así, parece un acto de insubordinación de manual, ¿no? Desde una óptica estrictamente jerárquica y procedimental, es comprensible que lo vieran así. El problema es que esa óptica ignoró por completo el fondo del asunto.
el contexto médico y humano. Claro. Y lo más increíble es que tuvieron la oportunidad de verlo, porque alguien dentro de la estructura, antes de que todo escalara, levantó la mano y dijo, un momento, quizá nos estamos equivocando. Ah, sí. Hubo una voz de la razón antes de que se llegara a un juicio formal. La hubo, y de forma oficial. Lo que es fascinante es que el propio subdirector de la escuela militar, antes de que el caso pasara a la fiscalía, hizo lo más prudente. Solicitó asesoramiento a la asesoría jurídico-notarial del ejército. O sea, preguntó a los propios abogados del cuerpo. Exacto. Les preguntó, ¿qué hacemos con esto? ¿Es realmente un delito? Una medida muy sensata, la verdad. Quería una segunda opinión legal antes de lanzar una acusación tan grave. ¿Y qué le dijeron los abogados del ejército? Su respuesta, fechada el 17 de mayo, no deja lugar a dudas. Cito textualmente la conclusión del informe. No se dieron los requisitos para el delito de deserción. ¡Ostras! Fueron clarísimos. Aconsejaron que el asunto debía tratarse como una falta disciplinaria y que cualquier medida debía tomarse una vez que finalizara el periodo de lactancia. Vamos, que los propios servicios jurídicos del ejército le estaban diciendo al mando, parad que esto no es un delito, es una falta administrativa y además ahora no es el momento de tratarla. Es alucinante. Tenían un informe interno que les daba la solución. Y sin embargo decidieron ignorarlo por completo. El caso siguió adelante y llegó a la mesa del fiscal militar, el coronel Sergio Otegui. Y el fiscal, en lugar de archivar el caso basándose en el informe de sus colegas abogados, pues decide tirar para adelante. ¿Pero por qué? ¿Qué lógica sigue un fiscal para acusar a alguien de un delito cuando sus propios asesores legales le han dicho por escrito que no hay delito? Cuesta entenderlo. Es la gran pregunta. Podemos especular. Quizá por una interpretación ultra rígida del código, por la voluntad de sentar un precedente para mantener la disciplina. O inercia burocrática, simplemente. O simplemente por una inercia burocrática en la que una vez que un engranaje empieza a girar es muy difícil pararlo. Sea como fuere, el coronel Otegui formaliza la acusación. Sostiene que la soldado sabía perfectamente que estaba infringiendo la norma, que su ausencia menoscababa la regularidad del servicio y solicita para ella una pena de 4 meses de prisión. Paremos un segundo aquí. La situación es tremenda. Tenemos a una madre primeriza que necesita su trabajo, enfrentándose a una petición de cárcel por un conflicto sobre la lactancia de su bebé. Y todo a pesar de que los propios abogados de la institución habían recomendado no acusarla. El panorama es desolador. Y aquí es cuando entra en juego su defensa. Aquí entra en escena el abogado Daniel Bruno. Y su planteamiento es de un riesgo y una inteligencia notables. Podría haber optado por una defensa blanda, pidiendo clemencia, argumentando las circunstancias personales de su clienta como atenuantes. Pero no hace nada de eso. ¿Qué hace entonces? Su estrategia es un ataque frontal a la premisa de la acusación. Su argumento principal es radicalmente simple. Aquí no hay nada que atenuar porque el delito sencillamente no existe. Nunca existió. Ah, qué bueno. Y para demostrarlo, hace una jugada procesal que resulta ser la clave de todo el juicio. Llama a declarar al hombre que firmó el papelito de la discordia. Llama al estrado al pediatra de la niña, el doctor Guillermo Pelufo. Al médico del famoso certificado, la persona que, sin saberlo, originó todo este lío. Es una jugada audaz llevar al médico al tribunal militar. Es una jugada maestra, porque Bruno entiende que la única forma de ganar no es debatiendo sobre derecho militar, donde la fiscalía juega en casa. Claro. Es cambiando el campo de juego. Transforma un debate sobre disciplina y formalismos en una lección sobre pediatría y sentido común. Y el testimonio del doctor Pelufo es absolutamente demoledor para la acusación. La desmonta pieza por pieza. ¿Qué es lo que revela el pediatra? Cuéntame. Bueno, pues Bruno le va preguntando y el médico va aclarando todos los puntos que la acusación daba por sentados. Primero, el más importante, la titularidad del certificado. ¿Por qué estaba a nombre de la bebé? La pregunta del millón. Y el doctor Pelufo lo explica con una lógica aplastante. Porque la paciente es la bebé. Es ella la que necesita el cuidado que es la lactancia materna exclusiva. El certificado se emite a nombre del paciente. Y añade que ese es el procedimiento estándar y habitual en pediatría. Con esa simple frase, el principal argumento del mando, el famoso no tiene el nombre de ella, se derrumba como un castillo de naipes. Queda invalidado por la máxima autoridad en la materia, el propio médico que lo firmó. Exacto. El primer pilar de la acusación, destruido. Pero Bruno sigue.